Los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos. Os voy a contar un cuento de mi poemario Alaridos de un poeta, que se llama Un cuento sobre el amor. Era un amanecer precioso, un amanecer que daba comienzo a un memorable día, el cumpleaños de Zoraida. Aquel día Zoraida cumplía 18 años, lo que en su tribu significaba la edad oportuna para concebir el matrimonio. La aldea olía a todo tipo de flores y todo tipo de utensilios aparecían colgados por todos lados, pues según decían los más sabios, atraían a la fecundidad, la buena vida, la alegría y una buena matanza para el año en curso. Si no ocurría nada fuera de lo normal, antes del atardecer, Zoraida estaría casada. Arfán, su padre y líder de la tribu, ya tenía todo preparado. Había vendido la libertad de su hija por ropas y algún animal de granja, pues en aquella tribu era lo normal y tradicional que el padre eligiera con quién se debía casar sus descendientes. Todo consistía en tener buen ojo para los negocios. El futuro esposo de Zoraida era el cazador con más éxito que había en la tribu, y eso era un mérito muy reconocido, un mérito que llenaba a Arfán de un orgullo propio de un líder por llevar a su hija al matrimonio con tan reconocido cazador. Orgullo del que también hacía gala el padre del cazador por casar a su hijo, Asad, con la hija del líder. Pero claro, como suele suceder en estos casos y para darle aún más sentido a la historia, Zoraida no quería casarse con Asad, y era bien sabido y poco reconocido que el dueño de sus ojos era un pobre agricultor que tenía por nombre Mukhtar, y que éste rondaba su ventana por las noches, mientras ella, sigilosa, salía de la cabaña en que vivía, y los dos, como sombras de un jardín en el que sólo floreciese luz, y bajo la complicidad de la luna, corrían para no ser descubiertos. Pero incluso en los jardines donde sólo florece luz, hay malas sombras, y éstas fueron las encargadas de dar a conocer tal atrevimiento al líder Arfán. Y claro, le surgió un enfado monumental y unas prisas propias de su liderazgo que le apresuraron a forzar cuanto antes el matrimonio entre Zoraida y Asad. Zoraida no tenía ninguna posibilidad de cambiar el destino que le habían impuesto, y aún menos a estas alturas, cuando faltaba poco menos de una hora para ofrecer su vida a alguien al que no quería y que apenas conocía. Todo estaba previsto como quería su padre, pero ella, fiel a su ingenio, se le ocurrió algo, nada más y nada menos que desafiar a su padre, al líder de la tribu, Arfán. Estaba completamente segura de que lo iba a negar, pero al menos había que intentarlo, y así lo hizo. Vestía el traje de novia y todos los adornos que requería la celebración del matrimonio, cuando se dirigió a los lujosos aposentos de su padre, y bajo el asombro de éste le empezó a hablar. «Padre, usted ya sabe de mis encuentros con el joven agricultor Mukhtar y no sigas por ese camino, Zoraida». Arfán se dio la vuelta para clavar los ojos en los de Zoraida. «Asad será tu marido, porque así lo han querido los dioses. Así ha sido concertado. Ese chico, Asad, es el único que está a tu altura y será el único hombre que dormirá en tu cama. Él será el padre de tus hijos, porque al menos es más hombre que Mukhtar. Pero padre, yo le vengo a proponer un desafío, una prueba, en la que si pierdo, me someteré a su voluntad». «¿Desafío? ¿Te atreves a desafiar a tu padre y líder de la tribu? Por favor, padre, escúcheme». Zoraida ancló su mirada en la de Arfán, una mirada sumisa, dulce, capaz de arrastrar a los hombres hasta el entendimiento, pues pocos padres se hubieran resistido a ella. Y Arfán, después de todo, solo era un hombre, por mucho poder que mostrase en sus joyas.
Te escucho. Arfán se sentó concentrado en sus palabras. Pues verá, padre, he ideado una prueba para ver quién de estos dos hombres es el que conviene a su hija, es decir, a mí. La prueba consistirá en llevar a Mukhtar y a Asad a la montaña por separado durante un... Este invierno es muy duro, no podrán sobrevivir, interrumpió Arfán. Lo sé, padre, por eso los dos llevarán leña para poder hacer hogueras. Los dos llevarán los mismos troncos y solo armas para defenderse de los animales, pero no para cortar leña de allí arriba. Los dos saldrán cuando amanezca junto a los hombres, que llevarán los correspondientes troncos. Cuando finalice su tarea, se vendrán y los dejarán solos. El vencedor será el que aguante hasta el siguiente amanecer. Por eso, padre, si Asad es tan buen cazador como se dice, estará acostumbrado a la dureza que ofrece la montaña. Sin embargo, Mukhtar solo es un agricultor y no sabrá defenderse ante el frío y posiblemente muera. Eso te asegurará que no tendré más encuentros con él. Así es, hija. Asad es un buen cazador y sabrá soportar el frío, pues ha soportado gélidas jornadas de caza, incluso de varios días seguidos. Arfán no contaba con que en aquellas jornadas no tenía los recursos limitados, así que meditó un instante y se apresuró a decir: acepto. Aquel acepto inauguró la mirada de Zoraida. Arfán mandó a buscar a Mukhtar y a Asad para llevarlos al centro de celebraciones de la tribu. Una vez allí, y ante el asombro de la tribu, pues era la primera vez que un líder de aquella tribu daba la oportunidad de elegir a su descendiente con quien se iba a casar, explicó en qué consistía la prueba ideada por Zoraida. El murmullo surgió de nuevo y Zoraida corrió hasta Mukhtar para susurrarle: el amor es una llama. Mukhtar la pudo mirar unos segundos antes de que se lo llevaran a la montaña. Una vez en la montaña, a cada uno de ellos le dieron los troncos correspondientes y necesarios para aguantar un día y una noche. Después se quedaron solos, tal como requería la prueba. Habían llegado al anochecer sin muchas complicaciones, tenían comida, pues Zoraida también pensó en eso. Sabía que si durante la prueba tenían que cazar su propia comida, Asad contaría con especial ventaja, y eso iría en su contra. Tampoco se les acercó ningún animal con afán de devorarlos. Hasta entonces el sol los había consolado con timidez del aliento frío de aquel invierno les brindaba. Pero llegaba lo más duro de la prueba, la noche. Entonces era cuando realmente la prueba adquiría sentido y dureza. Entonces era cuando el aliento del invierno se envolvía en la piel temblorosa de los valientes. Los dos empezaron a encender las hogueras, pues aún no las habían encendido, pensando ambos que sería una buena estrategia contra su rival. Desde la ventana de la cabaña de Zoraida, un rayo de luna partía en dos la falda de la montaña. Al lado izquierdo, Asad, y al lado derecho, Mukhtar. El frío cada vez se hizo más insoportable, y el calor de la hoguera tan agradable que Asad no sentía pena alguna en echar leña a la hoguera, ni pereza en alimentar aquel fuego con los troncos que le habían proporcionado, hasta que hizo una gran hoguera, tanto que se tuvo que alejar para no quemarse con las infinitas llamas que quería tocar el cielo. Había gastado todos los troncos, pero no le comían los remordimientos, pues todo era calor, incluso llegó a sobrarle alguna prenda. Todo era alegría en su cuerpo, y de esa alegría surgían cánticos victoriosos y saltos sin control alrededor de la gigantesca hoguera, la cual soltaba una estela de humo que asfixiaba las estrellas, o así me lo contaron ellas. Entretanto, el frío de la noche se posaba en la piel de Mukhtar, que claro, también permanecía a la luz de la hoguera. Nadie en una noche como aquella se atrevía a negar el calor de una hoguera. Mukhtar recordó las palabras que le había susurrado Zoraida: el amor es una llama, y no tardó en comprender su significado. Alimentaría la llama, esto es, la hoguera, como si se tratase del amor.
Empezó a echar troncos, pero racionalmente. Comprendía que no serviría de nada echar muchos troncos al principio de la noche, porque de ese modo no alcanzarían hasta el amanecer. Mantendría así una hoguera capaz de protegerle del frío insoportable de la noche, pero sin causarle demasiado calor. Una hoguera capaz de mantenerle a una buena temperatura. Y así permanecía, pegado a ella, atento para echar los troncos según se desvaneciese la llama. Una llama constante y agradable. Zoraida tenía la mirada fija en la montaña, como toda la tribu. Desde su ventana podía ver dos torres de humo, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. La del lado izquierdo era una torre de humo que ascendía con fuerza e intentaba ocultar la luna. Al lado derecho se veía, sin embargo, una esquirla de humo que, según ascendía, iba desapareciendo en la oscuridad de la noche. Sonrió, porque ya intuía quién estaba en cada lado. Sabía que Mukhtar había comprendido su mensaje y presentía que ganaría el desafío. Lentamente la llama de Al-Hassad iba muriendo. Ya no le sobraban las prendas de las que se había despojado. Ahora la buscaba por el suelo y se las ponía. La llama se desvanecía y el frío surgía de nuevo, aparentemente con más intensidad, pues todavía tenía el calor de la llama, de la que ya solo quedaban ascuas en las manos, y no había pasado aún el ecuador de la noche. Se arrimó a las ascuas esparcidas y se acurrucó al lado de ellas, pero apenas le daban ya calor. Intentó soportar el frío sacando sus fuerzas, su resistencia, pero era insoportable para cualquier hombre insensato. De repente sintió que las estrellas y la luna le escupían ráfagas de frío que le obligaron a tener que volver junto a la tribu y a tener que abandonar el desafío. Lo que más deseaba y echaba de menos era el calor de una llama. Entonces se divisó a lo lejos su silueta oscura al pie de la montaña. Los guardias de la tribu se pusieron alertas por si se trataba de algún espía de las tribus cercanas, pero era Al-Hassad, y pronto lo reconocieron. Venía tan helado que no podía apenas hablar ni juntar los dedos. No hubo tiempo de explicaciones, le tuvieron que tumbar junto a una hoguera y arroparle con mantas. Zoraida ya sabía que había ganado el desafío. Arfán, atónito, pidió precaución. Después de todo, Mukhtar no había regresado aún. Los nervios de Zoraida florecían al compás del día. El sol empezaba a salir y Mukhtar no regresaba. Estaba sumergida en un mar de preocupaciones cuando unos gritos le hicieron salir a flote. Mukhtar regresaba. Traía consigo una cara de satisfacción, aunque no sabía si todavía Zoraida sería su mujer. Pero a pesar de todo, había conseguido sobrevivir, y eso era algo que nadie esperaba. La sonrisa de Zoraida fue la que le comunicó el éxito, y su abrazo terminó en un apasionado beso que corroboró todo. Había conseguido ganar el desafío, y lo que era más importante, sería el marido de la mujer que amaba, y eso, si cabe, era aún más inesperado que su supervivencia. Arfán, desilusionado, pues no se esperaba el triunfo de Mukhtar ni el pobre ajuar que el agricultor podía ofrecer por su hija, mandó preparar la ceremonia de nuevo, no con tanta satisfacción como la primera vez. Todo estaba ya en orden, así que resultó rápido. Minutos antes de la boda, Arfán, desilusionado y a la vez consolado por la valentía y la sensatez del agricultor, fue a hablar con Zoraida. Le intrigaba saber por qué Zoraida sabía que iba a ganar Mukhtar. ¿Has conseguido lo que querías? ¿Estarás contenta? Sí, padre, estoy contenta. Dime, ¿cómo sabías que iba a ganar Mukhtar? Yo no lo sabía, padre. Simplemente Mukhtar me ha enseñado que sabe amar, que entiende lo que es el amor. Las palabras de Zoraida dejaron perplejo al Arfán. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso con la prueba? No lo entiendo. Pues verá, padre. Usted ya sabe que yo tenía encuentros con Mukhtar, que estaba tan enamorado de mí como yo de él. Llevábamos tiempo viéndonos y en ese tiempo me enseñó que sabía amar, que sabía que en el amor
No sirve dar todo al principio para, según pasa el tiempo, dejar de darlo. Que sabía, en fin, que el amor es una llama. Y es esa llama, precisamente, la que le ha mantenido vivo esta noche, la llama que le ha hecho ganar el desafío, porque, a diferencia de Asad, Mukhtar fue echando troncos a la hoguera según requería su llama, según fue siendo necesario para combatir el frío. Fue constante a la hora de avivar la llama, y eso es necesario en el verdadero amor para que dure y para que arda. ¿De qué me serviría a mí tanto calor al comienzo de la hoguera si después me muero de frío? Padre, sé que los dos me aman, pero yo solo amo a uno, a Mukhtar. El amor no se elige, pues quien al amor elige, al amor inflige su condena. Y por supuesto, finalizó, había que intentarlo. Arfan se quedó cabizbajo, meditando en soledad. Pensaba demasiado la lección que acababa de aprender. El amor es una llama, el amor no se elige, repetía y le rondaba en su cabeza. Se preguntaba cómo podría haber estado a punto de elegir el amor de su hija, si no podía elegir el suyo mismo, un amor que, después de todo, ya no le pertenecía. Zoraida estaba radiante, preciosa, espectacular, cuando se dirigía al altar. Allí aguardaba toda la tribu, y entre ellos Mukhtar, que la esperaba ansioso al lado de Arfan, ya que el líder es quien casaba a las parejas. Ya debajo de un arco de madera forrado de flores, Mukhtar y Zoraida entrelazaron sus dedos, se miraron y, conteniendo las ganas de besarse, ante la atenta mirada de los invitados que aplaudían alegremente, Arfan dio comienzo a la ceremonia. En pleno ritual, Arfan seguía pensando en las palabras de Zoraida. Con fuego se lo habían grabado. Sintió una necesidad tremenda de contárselo al resto de la tribu. No podía seguir con aquella tradición, no podía dejar que el resto de la tribu la siguiera. Entonces afloró la impulsividad que en él interrumpió la boda bajo el asombro de todos para decir unas palabras que había estado meditando en soledad. Hoy he aprendido algo muy valioso, algo que debo compartir con el resto de la tribu. La tribu murmuraba intrigada. ¡Silencio! Todos callaron. Como decía, hoy he aprendido algo muy valioso. He aprendido que el amor es una llama. Zoraida sonreía. Nadie que estuviera presente lo hacía. Que el amor no se debe elegir, que es el amor quien nos elige a nosotros, que no debemos creernos los dueños del amor, porque no lo somos. Nadie debe obligar a amar a nadie, ni al prójimo, ni al mismo, ni a romper una relación, ni siquiera evitarla, si en ella habita el amor. Hizo una breve pausa para continuar con más énfasis. Por eso, a partir de hoy, queda totalmente prohibido hacerlo. Solo se casarán quienes estén enamorados mutuamente y a la edad que ellos quieran. La tribu estaba totalmente confusa, emocionada, satisfecha. Le parecía propio de un buen líder tomar aquella decisión. Pero, claro, incluso en los jardines donde solo florece luz, hay malas sombras, y éstas no estaban de acuerdo. No obstante, al ser claramente minoría, la nueva ley se llevaría a cabo. Ahora continuemos con la ceremonia, prosiguió Arfan, y en ese preciso instante, las ganas de besarse se convirtieron en un beso, en un abrazo bañado por la lluvia de flores y arroz, ritual que, según los más sabios, atraía la fecundidad. Y entre aquella lluvia, Mukhtar se llevó a Zoraida en brazos hasta su nueva cabaña. Allí serían presos del amor, de un amor que los había elegido.